dificilísimo cumplir con todo eso, porque si no pecas de una manera, pecas de otra, ¿para qué entonces la dio? Bueno, la dio por varios motivos. El mismo apóstol Pablo dice que la ley se dio para que ellos el tiempo que estuvieran esperando la promesa, la venida del Mesías, que era el único que pudo cumplir con toda la ley, porque él era perfecto, amén, él era perfecto, tuvieran, digamos, un modelo de vida, tuvieran unos parámetros para que no se dejaran arrastrar y no terminaran copiando e imitando a las naciones paganas que les rodeaban. Los amorreos, los filisteos, los cananeos, los heteos, etcétera, tenían prácticas y costumbres terribles, pero terribles, hermanos. Y entonces, si ellos no tenían una ley, si ellos no tenían una moral, unos principios, pues al final iban a terminar imitando la vida de aquella gente. Entonces, el Señor le da una ley para que digan, oye, en las demás naciones no hay principios morales, no hay principios de ninguna índole, pero ustedes tienen que ser diferentes, porque ustedes han sido un pueblo comprado, redimido, sacado de la esclavitud de Egipto con un propósito. De ustedes vendrá el Mesías, y el Mesías no puede nacer de una nación corrupta, corrompida, de una inmoralidad terrible, sino que ustedes tienen que ser un pueblo diferente. Ustedes son como un tesoro que yo quiero conservar puro y limpio, incontaminado, ¿verdad?, para que cuando venga el Mesías, pues se cumplan las profecías. Bueno, todos sabemos que uno de los objetivos de la ley era poner un poco de freno, unas fronteras, ¿no?, un estilo de vida, pero también sabemos lamentablemente que el pueblo no cumplió con esas expectativas. El pueblo terminó adorando a Moloc, a Baal, a Milcón, a Baal Peor y todos aquellos dioses de aquella época, y fue un desastre. Si la ley en muy pocas ocasiones se la tomaron en serio. De hecho, las tribus del norte fueron expulsadas, las tribus del sur, como vimos esta tarde en la clase, también fueron expulsadas porque no podían cumplir con aquella ley, a veces porque no querían y a otras veces porque no podían. Y el segundo objetivo por el cual el Señor les dio la ley es para que ellos se dieran cuenta de la incapacidad del hombre, de la impotencia del hombre espiritualmente hablando, de llegar a Dios a través de méritos, a través del esfuerzo personal. Esto no es algo nuevo, esto ha estado en el corazón del hombre desde siempre. Parece como que a la gente le gusta siempre presumir de lo que hace. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, por lo tanto, es como apuntarse puntos a su favor, apuntarse méritos. Como aquel fariseo que subía a orar al templo y decía, yo doy diezmo, yo oro, yo no soy como este, yo soy, yo. Y en vez de levantar a Dios, el que estaba levantándose era él mismo delante de Dios. Entonces, la Biblia declara categóricamente que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, nadie. Sin embargo, dice la Biblia que hay otro modelo, otro estilo de vida, que es el que Dios quiere que viva sus hijos, su pueblo y nosotros, y es el modelo bíblico de vivir por fe. No atado a tradiciones, a costumbres, a normas, sino que Él nos ha libertado, no para seguir pecando, dice, manteneos firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, pero cuidado, no uséis la libertad que tenéis ahora para seguir pecando, es decir, para libertinaje, sino para tener dominio propio y poder tener autoridad sobre lo que antes te dominaba. Es decir, Dios no quiere bajo ningún concepto que ninguno de sus hijos, que su pueblo sea un pueblo lleno de esclavos. Esclavos de vicios, esclavos de hábitos, esclavos de costumbres, esclavos de tradiciones, con miedos, con traumas, con complejos, con ataduras, que al fin y al cabo somos cristianos de nombre, pero a la hora de la verdad nuestro estilo de vida deja mucho que desear. No es la voluntad de Dios que nadie viva así, sino que seamos libres. Y como yo decía el otro día, hay hermanos que tienen la buena costumbre, yo los felicito y me alegro, de levantarse de madrugada para orar. Gloria a Dios, qué bueno. También el Señor lo hacía y muchas veces lo hemos hecho. Pero quiero decirles que si en algún momento usted no se levanta a las 4 de la madrugada para orar, sino se levanta a las 8 para orar, no pasa nada. No se tiene por qué sentir más espiritual el que se levantó a las 4 de la mañana a orar, y menos espiritual o menos santo delante del Señor el que ora a las 8, a las 9 o a las 10. No, porque la Biblia dice que hay que orar, pero no dice a qué hora. Que es bueno orar cuando todo está tranquilo y no hay tanto ruido y nadie nos molesta. Por supuesto, yo no estoy hablando nada en contra de eso. Pero lo que estoy diciendo es que nadie tiene que menospreciar a nadie. Ni nadie tiene que sentirse superior ni inferior a nadie por lo que haces. Porque en Cristo Jesús todos somos iguales y Dios no hace acepción de personas. Y si hace algo, no presuma de que lo está haciendo, sino dé gloria a Dios
que ha sido el Señor el que ha puesto ese sentir en tu corazón. Ni siquiera de eso puedes presumir. Y si lo haces, la gloria es para Dios, nunca es para ti. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice, ¿quieres ayunar? Ayuna, mijo, ayuna. Pero cuando lo hagas, que no se entere nadie que estás ayunando. Lávate la cara y perfúmate y lávate bien los dientes. Y no demuestres, ay, ¿cómo estás? ¿Qué le pasa? ¿No? Es que... Y cuando des ofrenda, que ni siquiera tu otra mano sepa lo que estás dando y no haga sonar trompeta, ¿verdad? O shofar para que todo el mundo sepa, ay, mira, la hermana o el hermano ha dado tanto. No, porque lo hacemos para que Dios lo vea, no para que el hombre lo vea. Es más, si el hombre lo ve o lo hace para que el hombre lo vea o te recompensa, y has perdido la bendición. Las cosas las hacemos no para aparentar, no para figurar, no para demostrarle qué santo que soy, qué espiritual que soy. Eso es la bendición, hermana. La bendición. No se preocupe, eso es lo que está cayendo del cielo. En Gálatas capítulo 5, leíamos el jueves este versículo, que quiero volver a leerlo para recordárselo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios dice lo siguiente: estad firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los que hemos hecho el ejército, los que hemos estado en el ejército, sabemos lo que significa firmes. Y si me pica la cabeza, te aguantas. Y si tengo ganas de ir al baño, te aguantas. Y si me molesta no sé qué, te aguanta. Firme es quieto sin moverse. Aunque se te ponga una avispa en la punta de la nariz, te quedas quieto. Aunque tengas ganas de ir al baño, te quedas quieto. Una vez, por no quedarme quieto, me dieron a mí una tunda en el cuartel, que perdí el conocimiento y caí al suelo. Te dan aquí atrás en el tronco del oído, y ahí ya yo puedo decir que vi rayos, truenos y centellas de todos los colores. Simplemente por moverme un poco y perder la línea, me dieron hasta en el carnet de identidad. Firme es que no te muevas. Y eso es lo que dice el Señor: no te menees, no te muevas, estate quieto en lo que Dios te ha dado. No estés siempre mirando para un lado, mirando para otro, como la mujer de Lot, que se iba, pero se iba el cuerpo, pero la mente parece que se le quedaba detrás. Y el Señor dice: no seáis o acordaos de la mujer de Lot. Te digo que salgas y que no mires, ¿para qué miras? La Biblia dice: si habéis resucitado con Cristo, es decir, si habéis nacido de nuevo, si Cristo es tu Señor y tu Salvador, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No seas como Pedro, que sale de la barca muy animado, con unas intenciones tremendas de caminar con el Señor por encima de las aguas, pero cuando ve las olas y el viento y no sé qué, aparta su mirada del Señor y se hundió. Estad firmes. En esa libertad la tienes, ya está, no la pierdas, estate quieto, no vuelvas otra vez a reunirte con la misma chusma, con los mismos ambientes, con la misma gentuza. Mantente firme, valora lo que Dios te ha dado, hombre, valora lo que Dios te ha dado. Yo nunca me olvidaré cuando yo era prácticamente recién convertido y se puso en lo que es hoy en día la estación de guaguas del puerto de la Cruz. Aquello era una explanada de tierra enorme y allí se puso una carpa como si fuera un circo durante 3 meses. Y se predicaba todos los días, salíamos por las calles, evangelizábamos, repartíamos folletos, íbamos por todos los pueblos de la zona y por la noche la gente venía a escuchar el mensaje. Y yo me quedaba con otro hermano a cuidar la carpa, a vigilar aquello. Un día un señor entró y en medio del culto se hace un llamamiento, este hombre acepta al Señor y el evangelista en aquellos días, David Godwin, se llamaba aquel hermano, hace un llamamiento y dice: bueno, ahora si hay alguna persona que entre nosotros está enferma o tiene alguna necesidad o alguna petición, por favor pase adelante, queremos orar por usted y pedir que el Señor le bendiga. Y este hombre pues pasó adelante y se oró por toda la gente. A los pocos días este predicador, este evangelista dice: ¿hay alguna persona aquí entre nosotros en esta carpa, en esta noche, que quiere dar algún testimonio de algo que el Señor haya hecho en su vida, de si has notado algún cambio en estos cultos que tú estás viniendo y tal? Y este hombre levanta la mano y pasa adelante. Lo suben a la plataforma, le ponen el micrófono y dice: a ver, ¿qué quiere contar usted? Dice: yo quiero contar que yo vine aquí a esta campaña, yo vine aquí a estas reuniones y acepté al Señor, pero yo venía muy mal, venía con dolores, me dolía por aquí, me dolía por allá y entonces yo sé que todo eso era debido a la bebida.
y tuve que dejar la bebida por un tiempo porque la bebida me estaba matando, pero oraron ustedes por mí y ahora me siento de maravilla. Y el evangelista dice, gloria a Dios, un aplauso, hermano. Los hermanos dieron un aplauso y entonces el evangelista en su ingenuidad le dice al mago porque era un mago: ¿y ahora qué piensa hacer? Dice, ahora me vuelvo otra vez a emborrachar, porque ahora ya no me duele nada, ahora puedo volver otra vez a la bebida. Y aquello fue un jarro de agua fría. Eso es lo que dice la Biblia. Solamente que no uséis, hermanos, la libertad como ocasión para la carne. ¿Se acuerdan cuando yo les conté que yo vivía en una finca en el monte, allí perdido, en un pueblo de la península llamado Medina de Pomar, entre Bilbao y Burgos? Y teníamos en aquel tiempo vacas y criábamos cerdos y gallinas y pollos y trabajábamos en el campo. Bueno, hacíamos de todo allí. Y una de las cerdas que teníamos allí parió. Para nosotros aquello fue una novedad. 3 meses, 3 semanas y un día. Ese es el tiempo que paren las cerdas. Me lo aprendí de memoria. A los 3 meses, 3 semanas y 3 días. Fijo. Y le hacíamos unas cosas de hierro para que al tumbarse no aplastara a todos los cerditos. Y cogimos uno, un chico del centro cogió uno y lo lavó, le puso un lacito, le puso una cadenita, una correa como si fuera un perro. Y cada vez que íbamos por el monte a dar paseos, se llevaba el cerdito. No sé cómo se llamaba. Parece mentira, un bicho así la fuerza que tiene, ¿eh? Y ya nacen hasta con dientes, fíjate lo que te digo. Los teníamos que agarrar por el rabo, si no nos mordían. Y resulta que este iba por el campo con el chanchito todo limpito y con el lacito y la cadenita y no sé qué, no sé cuánto. Y de repente, ¡bum!, el cerdito se le salió corriendo porque a lo lejos había llovido la noche anterior y había un charco de barro ahí terrible. El cerdo llegó, ¡pum!, se metió, se embarronó todo y salió todo asqueroso. Y le dije, ¿sabe lo que pasa? Que aunque lo cambies por fuera, por dentro sigue siendo un cerdo. Lo hemos cambiado por fuera, lo has perfumado, le has puesto colonia, le has puesto un collar, le has puesto un lacito, lo que tú quieres. Pero el corazón, su naturaleza es de cerdo. Y en cuanto ve barro, él va y se tira adentro. ¿Y cuántas veces hay gente que aparentemente han cambiado por fuera? O hay iglesias, que las hay por ahí, que se dedican a intentar cambiar a la gente por fuera. O centros o iglesias o ministerios que le dan mucho énfasis a lo de afuera. Y cuidado, claro que hay que cambiar por fuera, por supuesto que sí. Usted sabía eso, ¿verdad? Hombre, claro que sí, por supuesto. Pero el cambio genuino es el que produce el Espíritu Santo en su corazón. Si usted no cambia por dentro, usted será el mismo desgraciado o sinvergüenza toda la vida. Aunque lleves una Biblia bajo el brazo, aunque digas gloria a Dios, aleluya, aunque saludes a la gente diciendo Dios te bendiga, si el Señor no ha cambiado tu corazón, tu naturaleza pecaminosa, seguirás otra vez y otra vez y otra vez porque no estás convencido. Lo que estás es bajo presión, pero el Señor no quiere cambios por presión, sino por convicción y por convicción del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dice, si ustedes han sido liberados, si han entendido el evangelio, si por fin se le ha quitado la venda de los ojos y han entendido que donde estaban perdiendo el tiempo y estaban adorando a dioses muertos y muñecos de barro, de piedra o de oro, de lo que sea, y ahora han entendido el evangelio, no pierdan esa libertad, no pierdan esa bendición, no vuelvan atrás como los cerdos, sino manténganse firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? No les oigo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero los Gálatas, cuando llegó esta gente a la iglesia y comenzó a decirle, no, aparte de leer la Biblia, aparte de orar, aparte de creer en Cristo, lo que ustedes tienen que hacer es circuncidarse, guardar la ley de Moisés. Y cuando Pablo se entera de esto, les escribe una carta y dice, hermano, estoy sintiendo como dolores de parto por culpa de ustedes otra vez, porque veo que Cristo no ha sido formado en vosotros. Dice, a mí me gustaría cambiar mi tono, como le estoy dirigiendo ahora esta carta a ustedes, pero estoy perplejo, estoy sorprendido. Dice, ¿ustedes no recuerdan las maravillas que el Señor ha hecho entre vosotros? ¿Por qué vuelvan otra vez a sujetarse a tradiciones, a costumbres y a cosas que fueron al fin y al cabo creadas o puestas por los hombres y no por Dios? Una vez a Cristo lo querían apedrear y lo querían matar y lo querían despeñar porque sanó a una persona en Shabbat, en el día de reposo.
Y le dijeron, ¿y a ti cómo se te ocurre ir con una camilla al hombro cuando no se puede ir con ninguna camilla al hombro en día de reposo? ¿Y dónde dice eso? En ninguna parte de la Escritura. Pero el Señor dijo, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes son tan meticulosos para algunas cosas y luego para otras sois tan liberales. Sois como sepulcros blanqueados, que los pintan por fuera una vez al año, pero si los levantáramos están llenos de huesos muertos allá abajo. Que tragáis o coláis el mosquito y os tragáis el camello. Tan escrupulosos para algunas cosas. Diezmaban el eneldo, el comino, las semillas, todo el día contando semillas, porque hay que dar el diezmo de la semilla, el diezmo de no sé qué, y luego de la justicia, del amor, del perdón, de la misericordia. Os habéis olvidado completamente, sois simplemente gente religiosa, y la religión, hermano, es una atadura que incluso te llega a hacerte sentir orgulloso, superior a los demás, mirar a los demás por encima del hombro. Cuando el Señor no vino a este mundo a traer religión, vino a traer relación con el Padre a través de Cristo. Y todo eso le producía dolor al apóstol Pablo. Decía, pero me temo, fíjate lo que llega a decir este hombre. Dice, yo me temo sinceramente que con ustedes he perdido el tiempo. Fíjate tú a los extremos que hicieron llegar a este hombre. Dice, me temo que con ustedes yo perdí el tiempo. Tremendo. Ahora, sería muy bueno que tú te preguntaras en esta tarde, en este tema de la libertad que estamos tocando, ¿de qué cosas te tiene a ti que liberar el Señor? Déjame que les lea en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, el relato o parte del relato de la conversión del apóstol Pablo. Hay 3 capítulos diferentes donde se cuenta el testimonio o la conversión del apóstol Pablo. Vamos a leer el último relato de su conversión, Hechos 26, versículo 15. Preste atención o siga la lectura por ahí por la pantalla. Hechos 26, versículo 15. Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Ya Pablo ha caído al suelo, ha quedado prácticamente ciego, y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús. Tremendo, ¿eh? A quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Escucha, versículo 17, librándote, quédate con esa palabra, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad o poder del diablo a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa palabra liberado, desatado, es algo que me impacta mucho en la Biblia. Vemos aquí que el Señor le dice a Pablo, yo te he tenido que liberar, desatar de tu pueblo. ¿Eso qué significa? De tantas historias, de tantas costumbres, de tantas tradiciones, de tantas leyendas. Yo te he liberado de todo eso, para que puedas abrir los ojos a la gente, para que puedas llevar la salvación a muchas personas, para que se conviertan del poder del diablo al poder de Dios. Pero ¿cómo vas a ir tú a decirle a los demás lo que tienen que hacer cuando tú no lo has hecho? ¿Cómo vas a ir tú a liberar esclavos si tú eres un esclavo? ¿Cómo vas a ir tú al mundo a decirle a la gente, sean libres en Cristo, cuando tú no eres libre en el Señor? Por eso yo te he liberado y te he desatado de tantas cosas en tu vida. Y él, años más tarde, cuando escribe cartas a las congregaciones, hay un momento en el que dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Jesucristo. Yo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible y esto y aquello y de la tribu de Benjamín y no sé qué. Y al final dice, todo esto lo tengo por basura para ganar y para exaltar al Señor. Tengo, soy tal. Y él llega a la conclusión de que si no es por la gracia de Dios, ni tiene ni es nada. Dice, y lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Es tremendo, ¿verdad? Pero fíjate, esta expresión, liberarlo o soltarlo, la encuentro también en el Evangelio según San Juan capítulo 11, donde dice la Biblia que llega Cristo a un cementerio con 2 mujeres que son hermanas entre sí, Marta y María. Le dicen al Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar hace 4 días, nuestro hermano Lázaro no habría muerto.
Y el Señor se les queda mirando y le dice, pero por favor, es que ustedes han olvidado lo que yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú lo crees? Y le dice, sí, Señor, yo creo. Dice, vamos al cementerio, vamos a cambiar las cosas. Vamos a dejarnos de quejas, vamos a dejar de lamentos, vamos a dejarnos de echar las culpas unos a otros. Que si tenías que estar aquí, que si llegaste tarde, que si me fallaste. Vamos a dejarnos de esas historias. Vamos a tomar autoridad, vamos a ir al lugar donde está el problema. Y entonces cuando llega al cementerio dice, a ver, vamos a ver, lo primero que hay que hacer aquí es sacar esa piedra. Quíteme esa piedra de medio. Y ya empiezan las familias, las hermanas. Señor, es que si quitas la piedra va a oler mal. Porque en este país hace mucho calor. Mi hermano lleva 4 días ahí metido, estará ya proceso de descomposición. Y entonces el Señor dice, cree, María. Cree, no estés poniendo pega siempre. ¿Conocen gente así ustedes, hermanos? ¿Conocen gente que siempre están con el jarrito de agua fría encima? ¿Conocen gente así o no? Pues, ¿por qué lees tanto la Biblia? Te va a dar algo, muchacho, relájate. Y no ores tanto que se te puede ir la cabeza. Siempre hay gente que ni come ni dejan comer. Pero tú no quieres que saque al muerto. ¿Cómo lo voy a sacar si tiene una piedra de 5,000 kilos encima o en la puerta del sepulcro? Hay que quitar la piedra. Eso, hay que empezar por algo. Vamos a comenzar a quitar obstáculos en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ay, y si me llaman, no creo que me llamen. No me va. No, vamos a orar para que me llamen, pero no creo que me llamen. Sinceramente no creo. Pero vamos a ver, ¿estás poniendo piedras o estamos quitando piedras? Cuando quitan la piedra, llama al muerto, lo llama por nombre, Lázaro, sal fuera. Y cuando sale Lázaro, que sale todo amarrado porque era la costumbre de la época, ¿qué dice? Desatadlo, liberadlo y dejad que se vaya. Qué tremendo, ¿no? Le da vida, pero está lleno de envolturas, está lleno del sudario, está lleno de cosas que le impiden llevar una vida adelante normal. ¿Cuántos creyentes han entendido el Evangelio? Montones. ¿Cuántas personas han tenido una nueva vida en Cristo? ¿Cuánta gente ha nacido de nuevo? Pero están llenos de ataduras, de prejuicios, de miedo, de traumas y de historia. Y no se dejan liberar. Y una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es que no solamente perdone nuestros pecados, que lo hace así en un momento, sino que cambie nuestro estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿de qué sirve que digas, no, yo si me muero voy con Cristo? Ah, qué bien, pero de momento estás viva. No, yo si me muero, te parece que tienes ganas de morirte, mija. Pero tenemos que aguantarte 30 años con esa cara que tienes y tenemos que aguantarte tu genio y tenemos que aguantar tu carácter. Pídele al Señor que te cambie por dentro y por fuera también. ¿Cuántos dicen amén? Liberarlo. ¿Se imaginan a Lázaro por las calles de Jerusalén así? Dando brinco, ¿y este a dónde va? Parece un canguro. Mándalo para Australia. Suéltenlo, libérenlo. ¿Quién? Ustedes, libérenlo. Yo le he dado vida. Pero Lázaro, déjate tratar. Déjate cambiar. Deja que alguien venga y le meta un corte a esas vendas y te las quite de encima. Dicen que en algunos casos le ponían tantas vendas y tantas especies aromáticas que llegaban a tener hasta 45 kilos encima. Tú imagínate. Desatarlo y dejarlo ir. Que viva una vida normal y que disfrute de la vida, hombre. Encuentro también que cuando el Señor quiere entrar triunfalmente en Jerusalén, ¿se acuerdan? Manda a 2 de sus discípulos delante de él. Y en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 3, les dice, entren en la aldea y van a encontrar un asna con su pollino al lado, pero están atados. Desatadlos y si alguien nos pregunta, ¿a dónde se llevan ustedes al burrito? Dice, el maestro lo necesita. Tú fíjate, está atado, el maestro lo necesita, pero atado no lo puede usar. Quítenle las cuerdas, desatadlo y me lo traen. ¿No te das cuenta que tenemos que ser como ese burrito? ¿Qué hizo el burrito? Permitir que el maestro se le montara encima y llevó a Cristo triunfalmente en Jerusalén. Los aplausos ¿para quién eran? ¿Para el burro o para el Señor? Los aplausos eran para el Señor. El burrito era simplemente un instrumento. Pues hermanos, seamos como el burrito. Llevemos a Cristo a todas partes, a la universidad. Llevemos a Cristo al trabajo. Llevemos a Cristo por las calles, que lo vean a Él montado encima nuestro y no nosotros montados encima del Señor. Pero tenemos que ir libres, porque un burro atado no sirve absolutamente para nada. Encontramos a una mujer que va a la sinagoga y lleva 18 años totalmente encorvada, totalmente torcida su columna.
El Señor está predicando en la sinagoga y de repente se detiene y dice, mujer, ven para acá. ¿Sabe lo que era eso? ¿Sabe lo que era decirle a una mujer que estaba detrás de unas cortinas en aquellos tiempos o en el balcón, en la parte alta? Ven para acá, ponte aquí con nosotros, vamos a romper estructura, vamos a romper normas. ¿Quién dice que las mujeres tienen que estar allá y los hombres acá? ¿Quién ha puesto esa norma? ¿Quién ha inventado esa norma? ¿Quién? ¿Dónde está escrito en la palabra? No, las mujeres allí, los hombres por aquí. Hay iglesias, para su vergüenza lo digo, que todavía separan a las mujeres de los hombres. Y aquí en Tenerife hay algunas. Y van de súper espirituales. Y quieren ganar el mundo. Y menosprecian a sus esposas y a las chicas jóvenes, poniéndolas en otro rincón. Vergüenza les debería de dar. Que quieren que el mundo se una y entre ellos están divididos. ¿O no? Si no quieren decir amén, me da igual, pero es la pura realidad. Ven para acá, ponte aquí con nosotros, todo el mundo. Qué cosa. Mujer, eres libre de tu enfermedad, la libera. 18 años yendo al culto, 18 años yendo a la sinagoga y nadie le hacía ni caso. Ay, amigo, ahora sí le hacen caso, ahora sí, ¿no? Viene el principal de la sinagoga enfadado y le dice, espérate un momento, señor, que tengo que decir una cosa a la iglesia. Tengo que decir una cosa a la congregación. 6 días hay en que pueden venir a la sinagoga. En estos venid y ser sanados, pero no en día de reposo. Y el Señor le dice, hipócrita. Oye, chiquito culto, fue interesante ese culto ese día, ¿eh? Ese culto estuvo interesante, ¿eh? El pique entre el Señor dice, hipócrita. ¿Qué ella llamó? ¿Pero qué culto es ese? Tú esta mañana te levantaste, llevaste a tu buey y a tu asno a beber y lo desataste para llevarlo hasta el quinto pino a que bebiera agua. ¿Y no te importó? Pero a esta hija de Abraham, miembro de tu congregación, Satanás la tenía atada por 18 años aquí y tú no has movido ni un dedo. Y esta mujer dice que glorificó al Señor. Porque estaba en el culto, estaba en la reunión, pero estaba en una condición que no era la correcta. Encorvada, 18 años, aguantando esa situación hasta que el Señor llegó a aquel lugar. ¿De qué nos tiene que liberar a nosotros el Señor? Mira, si hiciéramos una lista y nos quitáramos el disfraz y la careta y fuéramos honestos delante de Dios, mira, haríamos una lista enorme de cantidad de prejuicios, de temores, de costumbres, de tradiciones. ¿Sabe Dios de cuánta basura nos tiene que liberar todavía el Señor a estas alturas de nuestra vida? Hay congregaciones, hermanos, que como usted quite una mínima norma, aquello es la guerra de Armagedón en el Valle de Meguido. ¿Qué le parece? Y el Señor nos ha llamado a vivir en libertad, no en libertinaje, en una libertad controlada por el Espíritu Santo, pero nos ha llamado a vivir en libertad. ¿De qué nos tiene que liberar el Señor? Vaya pensando en esto. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Mire qué versículo esta mañana leía. Buenísimo. Yo dije, lo voy a apuntar. Y esta tarde lo voy a leer en la iglesia porque es buenísimo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Escuche. El que practica el pecado es del diablo. Fuerte, ¿eh? El que practica el pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, para traer libertad a los cautivos. ¿Cómo es posible que una persona se llame cristiano, hijo de Dios, que se congregue en una iglesia, que lea la Biblia, que conozca el Evangelio y no pueda dormir porque le da miedo dormir con la puerta cerrada? Y tiene 50 años. Y tiene que mirar debajo de la cama, por si acaso hay el coco está escondido bajo la cama. Y tiene que dormir con la luz encendida porque le da miedo a la oscuridad. ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios, cabeza, rey de reyes y señores, señores, su padre, y le dé miedo el que salga un trueno o un relámpago en medio de la noche? ¿Cómo puede ser eso? Cuando la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Dice que el que tiene miedo aún no ha conocido el perfecto amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Miedo de quién? ¿De quién vamos a tener miedo? De la crisis. Pero si mi Dios no está en crisis, ¿de quién vamos a tener miedo? Dice que por un camino vendrán y por 7 huirán. Hay una canción que cantamos así, ¿no? Oye, el que la hizo acertó esa letra, ¿eh? Por un camino vendrán y por 7 huirán.
La Biblia dice que Él está con nosotros como poderoso gigante, que Él acampa alrededor de nosotros y nos defiende y nos protege. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos, ¿cuántas veces la gente tiene temores a enfermarse? Están sanos y tienen miedo a perder la salud. Yo digo, pero ¿qué manía le ha dado a esta con decir que va a perder la salud? No es que tengo miedo a morirme. Hombre, es que algún día te vas a morir. Ay, hermano, no me desanime. Bueno, si quiere le digo que usted no va a morirse nunca. Ay, gracias, hermano, ahora me siento mejor. Pues le dije una mentira. Porque la Biblia dice que está establecido por Dios que toda la gente se muera una vez. Lo importante es que usted entienda que para el creyente la muerte no es la tragedia, sino es el principio de una vida nueva, eterna, en la presencia del Señor. Oiga, que le duele aquí, pues vaya al médico, no pasa nada, tendré algo. Pero si aún no sabe ni lo que tiene, ya está usted ya preparando y alquilando la caja y el nicho. Relájese, hombre, viva en paz. Dios, ¿a qué nos llamó? A vivir en paz, ¿sí o no? Dígale que está a su lado, hermano, viva en paz, relájese. Relájese, hombre. No tenga temor de nada ni de nadie. Lo que pasa es que las mentiras esclavizan. Mire, ¿qué tiene allá arriba el versículo? Léala conmigo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si la verdad me hace libre, la mentira me esclaviza. La gente cree en mentiras, se esclaviza. Cuando la gente se va a meter en la playa, que está el agua fría, ¿qué hace? Cuando sale el futbolista a jugar, porque creen que si no hace eso, le va a pasar algo. ¿Qué le va a pasar? A nosotros solamente nos va a pasar lo que Dios quiera que nos pase, ni más ni menos. Porque en nuestra cabeza, el que controla, el que gobierna nuestra vida, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él la gloria y la honra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si mañana ve una escalera, pase por debajo, hermano, pase por debajo. Ay, cuidado, pase por debajo para demostrarle al mundo que no pasa nada cuando usted pasa por debajo de una escalera. Si se quiere comprar un gato, cómpreselo negro. Para más recochineo. Claro, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay en eso? Hermano, ¿sabe lo terrible que es vivir con miedo? Ay, el gato, ay, la sal, ay, el espejo que se rompió, ay, que no sé qué. Por favor, eso es un sin vivir. Yo me llevo a casar con una mujer así, la mando con su madre a los 2 días. De verdad, la mando con su madre. Digo, mira, vete para allá, para Galicia con tu madre y te quedas allí. Si el gato, que si el perro, que si el niño, que si el loro, que si la vecina, muchachos. Ya bastante tengo yo con lo que tengo como para encima, todo el día metiéndome miedos en el cuerpo. Dios nos ha llamado a vivir en libertad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios, me acuesto tranquilo. ¡Pum! Se oyó un ruido. ¡Ay, qué habrá pasado! Yo qué sé lo que habrá pasado. A mí ni me interesa lo que ha pasado. Ni me interesa. Una noche estábamos durmiendo y entra Miriam a la habitación. Papá, fuego, fuego. Yo digo, fuego. 3 de la mañana, digo, ¿fuego dónde, mija? En la calle hay fuego. Salimos a la calle, efectivamente estaba aquí ardiendo un coche en la esquina. Yo salí y dije, deja el coche que arda ahí. Es que va a explotar, que explote el coche. El mío está dentro de la iglesia. Bueno, tanto insistió que salí a la calle, yo como un bobo allí con el vecino en la calle esperando a la policía y a los bomberos. No explotó nada. No explotó nada. Y si tiene que explotar mi coche, mañana Dios me da otro mejor. Ya está. Una tranquilidad de decir, yo tengo un Padre bueno. Y el Señor es mi pastor y nada me faltará, hermano. Mira, que se está cayendo ahí eso arriba. Pues ya está, no pasa nada. Si se cae el techo abajo, no, mira, no hay nadie. Justamente hoy ahí no hay nadie. Ya está, no pasa nada. Tranquilos, hermano. La gente vive con temores, con miedo. Y Putin, y el Trump, ay, la que va a liar el Trump. Ni Trump, ni Trin, ni Tron, ahí me da igual. Me da igual. Yo sé en quién he creído. Y Dios me ha llamado a vivir en paz. Mire, todas las noches durante 35 años digo lo mismo antes de acostarme. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Y funciona, hermano. Y funciona, créame. Si no, es que con el paso del tiempo, cuando uno se va haciendo mayor, va durmiendo menos. Digo, no, pues te pasará a ti. Pues yo duermo igual que cuando tenía 18 años. Igual.
Y voy en un barco y me quedo frito en el barco. Y voy en el avión, me quedo frito en el avión. Y voy en el coche y bueno, en el coche no, porque si no me le pego. Pero donde sea, hermano, porque el Señor nos ha llamado a vivir en paz. Y si el Señor te ha liberado, mira, antes de empezar el culto llegó un muchacho a la puerta de la iglesia y empezó a darme un sermón. Y digo, mira, ¿tú qué quieres? No, porque Dios da y Dios quita. Y Dios te enferma y Dios te sana. Y Dios te da coche y después te lo quita. Y digo, mira, para un momento, mijo, me estás volviendo loco. Ese no es mi Dios. Y se quedó, no, digo, ese no es mi Padre. Porque Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide un pan no le darás una piedra. Si yo hago eso con un hijo, ¿cuánto más mi Padre Celestial, que es bueno y perfecto, me dará las cosas que necesite? El Señor dice en el libro de Proverbios que Él no añade maldición con la bendición. Y además, darme algo para mañana quitármelo no tiene ningún sentido, porque es mejor que no me lo dé. ¿No será que tú en vez de servir a Dios estás sirviendo al diablo? Le dije yo. Y me dice, puede ser. Digo, ya te pillé, amigo. Ya te pillé. Digo, ven para acá. Lo agarré ahí al rumano. Digo, ven para acá. El diablo dice la Biblia que es un ladrón. Juan 10:10 le dije que viene a hurtar, a matar y a destruir. Si tú no vives en orden, si estás en pecado, si te estás acostando con la novia en vez de poner tu vida en orden, si no llevas una vida de santidad delante del Señor, aunque tú vayas a la iglesia, a la media hora sales y el diablo te ha robado la bendición, pero no porque Dios te la haya quitado, sino porque le permites al diablo que te la quite. Así que pon en orden tu vida y nunca nadie te podrá robar nada. Porque dice la Biblia que el que está en Cristo, el Señor lo protege y lo cuida y el maligno no le toca. Eso dice mi Biblia. ¿Cómo se ha enseñado en algunas iglesias que hay creyentes que pueden tener un montón de demonios todavía dentro? Aquí no enseñamos esa barbaridad. Aquí enseñamos que en nuestra casa está el Señor en nuestro corazón. ¿Cómo que? Vamos a ver. Esto es que yo es que me revelo ante esto, ¿eh? Sí, de aquí para acá el Señor. De aquí para acá el diablo. O de aquí para abajo el diablo. De aquí, o póngale usted el sitio que quiera. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser ahí el diablo, Dios, el Espíritu Santo, el Señor? ¿Pero qué dice? El Señor dice que las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. ¿Qué manía con echarle siempre la culpa al diablo de todo cuando a veces la culpa la tiene usted y le da ideas al diablo? El diablo se levanta por la mañana y dice, hoy voy a atacar a los hermanos de Siria. Y usted se levanta y dice, hoy el diablo me va a dar una, porque hoy ya verás, el diablo dice, mañana vamos a los de Siria, vamos a a ver. Ya le está dando ideas. Ya le está dando ideas. El diablo ni había pensado en usted. Pero yo, diablo, me va a trancar. Dice, ya te tranqué. Hoy voy a tener un día de victoria. Hoy voy a tener un día de bendición. El Señor me va a bendecir. El Señor me va a sanar. El Señor me va a pastorear. Y el Señor dice, mira cómo habla, mira cómo habla. Y el diablo sale corriendo. Porque la forma como hablamos atrae o espanta la bendición de Dios y la presencia de Dios en su vida. ¿Usted quiere ser bendecido? Cambie de forma de hablar. Comience a decir, Señor está conmigo, la palabra de Dios es verdad, me agarro a las promesas de Dios. Mire lo que le voy a decir ahora, esto es tremendo. Aquí tengo la Biblia entera. ¿Cuántos libros hay aquí? 66. Si cogiéramos así un cuchillo y la partiéramos exactamente por la mitad, los mismos números de capítulos al antiguo y los mismos números de capítulos, si la pudiéramos partir así justamente en la mitad, ¿cuál sería el centro exacto de la Biblia? ¿Lo sabe? El Salmo 118. ¿Y cuál es el versículo central de la Biblia? El que está en el centro del corazón de la Biblia. Salmo 118, versículo 8. Búsquelo ahí rápido. El centro de la Biblia, ¿eh? Justamente el centro. ¿Qué dice el Salmo 118, 8? ¿Qué dice? Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en príncipe. ¿No le parece curioso que si usted abre la Biblia justamente por la mitad, lo que el Señor le dice es que lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra confianza en el Señor? Pues hagamos caso a lo que dice su palabra. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Termino diciéndole esto. Para usted mantener la victoria, no esté ocioso. No esté
debajo de brazos cruzados, sino lo primero que tiene que estar es activo en las cosas del Señor, ¿sabe? Porque para pecar uno tiene que tener tiempo. Si usted tiene el tiempo ocupado, no va a tener tiempo para pecar. No, es que pecó, claro, si no hace nada en todo el día, no da un palo de agua en todo el día, es un vago, es un parásito. Se levanta a las 3 de la tarde para que no se le haga tarde para la siesta, lo lógico. Usted esté activo, lea la palabra, termina la palabra y ahora ¿qué hago? Me pongo a orar. ¿Ahora qué hago? Cojo un montón de folletos, voy a repartir folletos por ahí. Y ahora me pongo otra vez a leer la palabra. Y ahora me pongo, usted esté activo en las cosas de Dios. Oye, ¿qué hay que hacer? Hay que mira eso. Juan Carlos, eso mañana hay que meterle un raspado y hermano. Venga, mañana venimos y le raspamos ahí. Perfecto. Por la tarde, ¿qué hay que hacer? No, mira, vamos a limpiar la alfombra. Venga. Mañana, ¿qué hay que hacer? Vamos a repartir folletos. Pasado a la universidad, vamos a orar por los chicos para que les vaya bien. Y usted está activo en las cosas del Señor. El diablo ni se le acerca. El diablo ni se le acerca. ¿Cuándo se acercó el diablo para tentar a Eva? Dígame, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando estaba con su marido dando un paseo romántico por el jardín del Edén, viendo la jirafa, la cebra, qué bonito, ay, qué lindo el cielo, los pajaritos. No, ¿qué estaba haciendo Eva? Ella estaba allá, el otro estaba allá, aburrida, el otro aburrido, y entonces el diablo dijo, esta es la mía. Y se le presentó el diablo, tentó a Eva. Eva después se llevó la tentación al marido. Claro, para hacer pecar a Eva tuvo que venir el diablo, para hacer pecar al tontorrón con Eva era suficiente. ¿Qué le parece? Hubiera estado junto con su marido, no pasa nada. Está en el quinto pino, jugueteando con Que yo me acuerdo cuando era pequeñito, no sé si era Priscila o a Miriam, le dije, te voy a contar una historia de la Biblia. Y empecé a decirle, mira, yo soy la serpiente y tú eres Eva. Entonces yo me voy a acercar a ti y te voy a tentar. Entonces yo decía, come del árbol, que no te va a pasar nada. Y entonces ella me contestaba, no sé si eras tú o era tu hermana, me decía, come tú. Y yo le diga, no, es que así no es el cuento, tú no tienes que decir eso, tú tienes que comer. Y yo te lo voy a contar otra vez. Entonces venía Satanás y tal, decía, qué bonito el árbol, sí, qué bonito, y tal, come. Y ella decía, que coma, no, come tú. Y no había forma de que comiera. Increíble, ¿Cuándo pecó David? Mira, un día el suegro le dice, te voy a dar a mi hija por esposa. Y le dice David, qué privilegio tan grande, ¿no? Pero dime que haga algo, porque yo no me merezco ser el yerno del rey. Y le dice, tráeme 100 prepucios de filisteo. No sé si me entendió, pero yo podías haberme pedido otra cosa, ¿no? Y le dijo, ¿cuánto? 100. Se fue, cácata, a 200. Dijo, toma, 200. No le tenía miedo a nadie. El gigante, yo lo mato, no pasa nada. El oso, yo lo mato. El león, yo lo mato. Pero ni Rambo era. Esto era algo increíble, este personaje. La vecina de enfrente. Ay, amigo. La vecina de enfrente. Se pone a bañar, el tío saca los prismáticos. Allí se fue David. ¿Qué te parece? Lo que no hizo el gigante, lo que no hizo el oso, lo que no hizo el leopardo, lo que no hizo el tigre, el león, lo que no hicieron los filisteos, lo hace en un tiempo de aburrimiento. Tenía que ir a la guerra, se queda en casa. Tenía que estar allí en el campo de batalla peleando las batallas del Señor. Él se queda en casa aburrido. ¿Qué hago? Para allá, ahora para acá, ahora para acá. Bueno, voy a ver internet. Internet. Hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? De Colombia. Ay, Colombia, qué bonito Colombia. Y eso ya empezamos. Y el domingo leyendo la palabra, predicando, cantando, sirviendo al Señor. Al día siguiente aburrido, claro, se aburre. El diablo busca gente aburrida, El diablo siempre busca mujeres y hombres y personas aburridas para decir, toma un juguetito, mira qué bien pasas con esto. Hermanos queridos, ¿cuándo negó Pedro al Señor? ¿Cuándo? Cuando estaba caminando por encima de las aguas. ¿Cómo lo va a negar en ese momento? ¿Cuándo negó al Señor? Cuando vio a Moisés y a Elías en el monte de la transfiguración. Ni loco. ¿Cuándo lo negó? Cuando se apartó del Señor, se puso con aquellos romanos a calentarse en fuego ajeno. Ahí negó al Señor. ¿No te das cuenta que hay como un denominador común, como algo que se repite en David, en Pedro, en tantos personajes que cuando están aburridos, cuando le dan lugar al diablo, el diablo está como loco? ¿Qué dice la Biblia del diablo? ¿El diablo está en el infierno? ¿está en el infierno el diablo? No, señor. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lamentablemente a veces devora más de uno. Entonces
activo en las cosas del Señor, ¿vale? Activo. No estés perdiendo el tiempo en boberías ni en tonterías. Y finalmente, sé disciplinado, hermano. No hay peor creyente que el cristiano indisciplinado. Cuando quiere, viene, cuando no quiere, no viene. Cuando quiere, lee la Biblia, cuando quiere, la abandona. Así no vas a ninguna parte, mijo. Así no puedes ir a ninguna parte. Si quieres jugar en primera división, tienes que esforzarte, amigo. ¿Tú te imaginas a Cristiano Ronaldo, a Messi, estos jugadores con 120 kilos de peso? ¿Tú te imaginas esto? Eso no rinde, eso no llega ni de aquí a la esquina, amigo. Tienes que cuidarte, ¿sabes? Tienes que cuidar la dieta, el ejercicio, el no trasnochar, el no beber, el llevar una vida disciplinada. Eso para meter una pelota en una red. Y tú imagínate para vivir una vida cristiana victoriosa. Tienes que ser disciplinado. Si solamente lees la Biblia o vienes al culto horas cuando tienes ganas, uy, mal te va. Porque el diablo es un experto en robar o en poner sentimientos equivocados. Ahora sí, ahora no, ahora creo, ahora no creo. Pero ¿cómo es eso? Tú ni de aquí a la esquina llegas, mijo. Sé disciplinado. ¿Cómo se llega a ser disciplinado? Mira, muy fácil, te voy a poner un ejemplo. Dicen que si durante 21 días, solamente 21 días, menos que un mes, si durante 21 días haces una cosa todos los días, ya tienes un nuevo hábito en tu vida. Para lo bueno y para lo malo. 21 días. Bueno, pues yo durante 21 días, nada más levantarme por la mañana, lo primero que voy a hacer es ponerme de rodillas al lado de mi cama, orar y leer un salmo. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, un día, otro día. A los 21 días, cuando llegue el día 22, haces así, pum, te levantas. Y ya lo tienes tan arraigado, tan interiorizado en tus costumbres, que ya tienes un hábito nuevo. Tan fácil. Así de claro, hermano. Bueno, pues vamos a comenzar a dejar hábitos, a adquirir nuevas costumbres, cambiar nuestra forma de hablar. Porque dijo alguien muy sabio, si siempre haces lo mismo, no puedes esperar que ocurran cosas diferentes. Luego cambia tus hábitos, cambia tu forma de hablar, cambia las cosas que haces, que dices, que observas. Comienza a ser disciplinado en la oración, disciplinado en la lectura bíblica, disciplinado a la hora de congregarte, y te vas a dar cuenta que en 3 o 4 meses has puesto la base. Cuidado, no te creas que ahora eres San Pablo, ¿eh? Has puesto la base para comenzar a trabajar en serio para lo que el día de mañana, Dios mediante, puedes llegar a ser. Si no eres disciplinado, corres serio peligro, porque si no te guía la disciplina, si no te sustenta la disciplina y el orden en tu vida, quiere decir que eres una persona indisciplinada, una persona emocional, una persona que ahora siento, ahora no siento, y así no vas a crecer y así no vas a madurar. Para que la casa no se caiga, tiene que haber un fundamento, hermano. Cuando no hay base, cuando no hay fundamento, la casa se derrumba y es un desastre. Grande fue su ruina, dice la palabra. Por lo tanto, pongamos una base para poder alcanzar y obtener la libertad, pero para mantenerla y no perderla nunca más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, a trabajar. Que el Señor nos ayude a mantener la victoria, a no perderla ni por nada ni por nadie. Si te cuesta al principio, pide oración. Sé humilde. Cristo una vez pidió oración, ¿o no? ¿O me equivoco? Pedro, Juan, Santiago, dime, maestro, ¿podéis orar por mí esta noche? ¿Por ti? Sí, por mí, estoy pidiendo oración. Es que esta noche estoy triste. Estoy triste hasta la muerte. ¿Podéis orar por mí? Y se los llevó. Conocemos la historia, ¿no? Se le quedaron dormidos. ¿Tú te hubieras quedado dormido? Yo me hubiera quedado dormido si el Señor me dice, Manolo, ven un momentito, ora por mí que esta noche estoy necesitado de oración. Sí, Señor. Me hubiera quedado dormido. Con lo fácil que me quedo yo dormido en cualquier sitio. Ay, Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a pelear por esta libertad y no te ates otra vez a cosas que ya habías superado. No vuelvas otra vez a las andadas, porque tengo que decirte, y concluyo ya, que a veces el postrer estado puede llegar a ser peor que el primero.
pelea y lucha por tu libertad, porque a ti no te costó nada, pero al Señor tu libertad le costó la vida. Vamos a orar, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a pedir que en esta noche el Señor, a todos y a cada uno de nosotros, nos ayude a vivir vidas victoriosas, vidas libres, vidas llenas de paz y con la bendición del Señor. Te damos gracias, Dios mío, en esta noche por tu bendita y poderosa palabra. Que no nos pase lo que les pasó a los Gálatas, que volvieron otra vez a atarse a yugos, a esclavitudes, a cosas que ya habían sido libertados, Señor. No hay nada más hermoso en la vida que vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y yo te pido, Dios mío, que no le demos lugar al enemigo, ni a malos pensamientos, ni a malas actitudes, que al fin y al cabo lo que hacen es preparar el terreno para que el enemigo vuelva otra vez a robarnos la bendición de Dios. Padre, te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, Maestro y Señor nuestro, que tú nos des fuerzas para mantenernos firmes y estar por encima de las circunstancias adversas de la vida, y que podamos marchar de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y te doy gracias porque tu sangre me ha libertado. Dígalo conmigo. Gracias porque por la sangre de Cristo soy libre. Gracias porque a través de la obra de Cristo en la cruz soy libre, libre para vivir, para servir al Señor. Gracias, Dios mío, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque el que está conmigo es mayor que el que viene contra mí. Gracias, Señor, porque soy cabeza y no cola, Padre. Gracias, Dios mío, porque tú eres mi pastor y tú me infundes aliento. Gracias porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Gracias porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tú eres mi luz y mi salvación. Gracias porque puedo encomendar mi vida, mis decisiones, mi presente y futuro a ti, esperar en ti, y tú obrarás, Señor, conforme a tu preciosa voluntad. Dios mío, que marquemos esta palabra en nuestros corazones, porque a libertad tú nos has llamado, Padre. Y gracias te damos y la gloria te la daremos siempre a ti, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Póngase de pie, por favor. Y la palabra del Señor nos dice en la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de la iglesia de Corinto, iglesia que tenía sus más y sus menos, iglesia que estaba pasando por una situación de divisiones internas, iglesia que necesitaba, digamos, un tirón de orejas en el buen sentido de la palabra, porque estaban participando indignamente de la mesa del Señor. Había conflictos, había problemas doctrinales, había de todo un poco en aquella congregación de Corinto. Pero la palabra del Señor nos enseña que Dios es un Dios de orden y Dios se mueve en el orden. Y por eso Pablo, padre de la congregación, padre de la obra en Corinto, les escribe una carta y le dice a los hermanos cómo tienen que participar correctamente de la mesa, de la cena del Señor. Y quiero leerles en esta tarde algunos versículos muy interesantes acerca de lo que Pablo le comentaba en aquella época a los hermanos de Corinto. Primera de Corintios capítulo 11, dice la palabra a partir del versículo 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El apóstol Pablo tiene que intervenir radicalmente en la iglesia de Corinto, porque no se están haciendo las cosas decentemente y con orden.
Porque Dios no está siendo alabado y glorificado en medio de la congregación, sino más bien todo lo contrario. Tenían un pésimo testimonio dentro y fuera de la iglesia. Por eso, gracias al Señor por la palabra que nos instruye, que nos guía y que nos muestra la senda correcta para hacer las cosas correctamente delante de la presencia del Señor. Pablo dice que cuando alguien toma indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, será culpado. Y por eso él dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Capítulo 11, verso 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y Pablo termina amonestando a la iglesia de Corinto y diciéndole que no se reúnan para juicio. Los cultos no tienen que ser para juicio, los cultos tienen que ser para bendición, para glorificar a Dios. Y en esta ocasión, lamentablemente, la iglesia de Corinto no lo estaba haciendo. Y por eso en esta tarde me gustaría que orásemos al Señor. Voy a pedirle a Elena que pase por aquí arriba también. Y antes de participar, cada uno de ustedes, como les dije y les di instrucciones a lo largo de la semana, me gustaría que todos en este momento en casa oráramos, pidiéramos la bendición del Señor sobre este momento tan importante, este momento tan solemne, cargado de unas enseñanzas tan tremendas, que el que las entienda, su vida puede cambiar radicalmente. El Señor Jesucristo no vino a este mundo a traer una nueva religión. El Señor Jesucristo vino a este mundo a cumplir las sagradas escrituras, las profecías que hablaban de Él, con cientos de años antes de su nacimiento. Y Él cumplió exactamente toda la voluntad del Padre. Muere en la cruz, estaba establecido que así fuera. Derrama su sangre en la cruz, como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo meten en aquel sepulcro labrado en piedra, como si fuera una persona rica o importante, como también estaba escrito en la palabra. Pero al tercer día, gloria a Dios por ese bendito día, nuestro Señor Jesucristo resucitó de la muerte, victorioso, triunfante, demostrando que no era un impostor, un Mesías falso más de tantos que habían venido. Él era el verdadero Mesías. Él es el verdadero Mesías. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso en esta tarde, Padre, te damos gracias por haber mandado a tu amado Hijo al mundo, para que muriera por nuestros pecados en aquella cruz. Fueron nuestros pecados los que te condenaron. Fueron nuestras iniquidades las que quebraron nuestra comunión con el Padre, con Dios. Pero gracias a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, podemos volver a reconciliarnos con Dios. Podemos recibir el perdón de todos y de cada uno de nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo limpia al pecador de pecados, de mancha y de iniquidades. Y en esta tarde, Señor, te damos gloria y honra y muchísimas gracias por tanto amor derramado en la cruz por nosotros. Señor, bendice este pan, este vino, este momento en casa, en familia. Es un día extraño, es un día, Señor, diferente, porque nunca hemos participado del pan y del vino así, pero queremos que estés de una forma real en medio de nosotros, en cada casa donde en este momento van a participar del pan y del vino. Trae bendición, Señor, trae sanidad. Nos acordamos ahora de los hermanos que están pasando dolencias, enfermedades, aflicciones, achaques de toda índole. Señor, glorifícate en este día. Trae bendición, restauración, vida en abundancia a tu amada iglesia. Y gracias por este momento en el que podemos recordar tu muerte, tu triunfo y tu próxima venida. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Quiero leer algunos versículos antes de participar juntos del pan y del vino en esta tarde. Y también se encuentran en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús,
La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos ahora juntos, queridos hermanos, de este pan en esta tarde. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos juntos de la copa, hermanos. Te damos gracias, amado Padre Celestial, Señor, por haber enviado a tu Hijo unigénito a este mundo, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y en esta tarde recordamos ese sacrificio que hiciste a favor nuestro, Señor, esa salvación tan grande que nos has dado. Oh Dios mío, queremos tomar este pan, este vino dignamente delante de ti, Señor, para que tú, oh Señor, también te complazcas en bendecir a tu pueblo, en renovar nuestras fuerzas, en renovar, oh Señor, también nuestros cuerpos, Señor. Trae sanidad y medicina a tu pueblo, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti gloria, honra y alabanza. Y gracias por tu Hijo precioso, Señor. Gracias por nuestro amado Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me dice que les dé un saludo a todos. Se hace un poco difícil hablar aquí delante de unas sillas vacías, pero sé que ahí está toda nuestra iglesia Vida Nueva y también otros hermanos en otros lugares del mundo que nos ven. Y especialmente para nuestra congregación les quiero dar un saludo muy grande. Espero que hayan podido sentir y sientan la presencia del Señor en esta tarde y que juntos nos podamos gozar delante del Señor como si estuviéramos unidos y presentes en este mismo lugar. Dios les bendiga a todos, les echamos mucho de menos. Tengan en cuenta que vivimos aquí, estamos aquí, vemos la iglesia día tras día vacía, pero sé que ustedes están ahí apoyando la obra del Señor y sobre todo teniendo comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor por este momento en el que, a pesar de la distancia, a pesar de esta situación extraña en la que nos encontramos, pues hemos podido celebrar juntos el partimiento del pan y del vino. Y a mí me gustaría que nos fuéramos preparando para cantar un hermoso himno que es muy antiguo. Algunos a lo mejor lo recuerdan, para otros a lo mejor es una canción nueva, pero es un antiguo himno donde no es que adoremos ni le cantemos a la cruz, ni muchísimo menos. No estamos cantando a cosas, solamente cantamos al Señor, al que vive, al Dios vivo y verdadero. Pero en el himno que se titula En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, pues cuando hablamos de la cruz estamos haciendo referencia a lo que representa, a lo que simboliza la cruz, no en sí a la madera, sino a ese Cordero de Dios, a ese Señor bendito sea su nombre, que murió por nosotros en esa cruz. A Él es al único que adoramos y honramos. Si conocen este antiguo himno, les pido a todos que lo canten juntamente con nosotros, aunque hay un desfase de unos cuantos segundos entre lo que nosotros estamos cantando y diciendo aquí y lo que les llega a ustedes, pero según les vaya llegando la canción, si la conocen, júntense con nosotros y la cantamos juntos en el día de hoy. Que el Señor los continúe bendiciendo. En el monte Calvario estaba una cruz.
En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma acción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy en día, como creyentes, dice la Biblia que tenemos que cargar la cruz de Cristo. Pero algún día la Biblia nos enseña que el Señor nos dará una corona. El cristiano, el creyente, no va a ser juzgado para ver si se salva o se condena, ni muchísimo menos. El creyente va a pasar por un juicio, pero para ser galardonado, para recibir su correspondiente corona y recompensa. Por eso, amados hermanos, una vez que le hayamos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que tener temor de nada ni de nadie, porque somos salvos y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y queremos en esta tarde, con la ayuda y con la bendición del Señor, meternos ya en su bendita y preciosa palabra y decirles que durante toda la mañana de hoy he estado leyendo el libro del profeta Miqueas. Nosotros clasificamos o metemos este profeta llamado Miqueas, Mijá, ¿quién como el Señor?, dentro de la clasificación de los profetas menores. Pero no lo llamamos o lo consideramos profeta menor por ser de menor importancia, ni muchísimo menos, sino que
entra dentro de la clasificación de los profetas menores por la extensión de su obra literaria, pero no porque sea inferior en categoría a ningún otro profeta o varón de Dios. De hecho, es un libro precioso. Les recomiendo a todos que lo lean. Es un libro donde hay una serie de versículos hermosísimos, hermosísimos. Permítame, por ejemplo, leerles uno. En el libro de el profeta Miqueas, en el capítulo 6 del profeta Miqueas, aunque realmente me animaría a leer muchos versículos, porque todo el libro es una auténtica joya, es una auténtica maravilla. Miren, escuchen estas palabras: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo de la mar. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Miren otro versículo: yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y mi Dios me oirá. Este es el profeta que recibió la revelación de dónde iba a nacer el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando aquellos magos de Oriente vinieron de lejanas tierras? Y Herodes le pregunta a los fariseos: ¿dónde dice la Escritura? ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? Y le dicen estas palabras del profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Belén de Judea, dice la palabra de Dios, decía el profeta Miqueas, que tenía que nacer nuestro Señor Jesucristo. Es un libro realmente extraordinario. Miren este versículo: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. No me digan que no es un versículo precioso. Miqueas 4, versículo 5. Qué bueno sería si se lo pudieran aprender todos de memoria en esta tarde. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. Miqueas fue contemporáneo de los profetas Oseas, del profeta Amós y también del profeta Isaías. Y aunque eran contemporáneos, predicaron en diferentes lugares y a diferentes colectivos, diferentes personas. Por ejemplo, Miqueas se centró en predicar la palabra de Dios al pueblo común y llano. Sin embargo, el profeta Isaías, que era contemporáneo de Miqueas, se dedicó a llevarles la palabra a los nobles. Oseas, por ejemplo, predicó en el norte, Miqueas predicó en el sur. Ahora, si leemos el libro atentamente, es un libro muy bonito, de tan solo 7 capítulos, y lo pueden leer perfectamente en un corto periodo de tiempo. Van a encontrar que en el libro hay como divisiones. Podríamos decir que el libro está como dividido en 3 partes. Hay una parte donde el profeta Miqueas es muy claro y él lanza una reprensión en contra de todos los pecados y en contra de todas las iniquidades que está cometiendo el pueblo. Fundamentalmente él le dirige la palabra a Jerusalén y también a la zona de Samaria. Y él les dice que han cometido pecados terribles, que han provocado la ira de Dios, que han desobedecido a las sagradas escrituras, que sus vidas son un auténtico desastre. Y en la segunda parte del libro vemos cómo el profeta se centra en decirle al pueblo, a sus oyentes, que los castigos, que el juicio de Dios es inminente y que Dios va a actuar sí o sí en ese tiempo. Muchos se reían de los profetas en aquel tiempo. Muchos se ríen hoy en día de Dios y de su palabra y no lo tienen en cuenta ni en consideración.
Pero una de las cosas que Dios ha dejado claro a través de los tiempos es que Él no tolera el pecado. El que Dios permanezca un tiempo en silencio, parece como que no dice nada, como que no está, no significa de que Dios no esté tomando buena nota y observando y oyendo todo lo que el hombre hace y dice en la tierra. Y por eso yo creo, y lo he dicho ya en otras ocasiones, y lo vuelvo a repetir ahora, yo creo que este tiempo en el que casi 3.000 millones de personas estamos confinados en nuestros hogares y todas las naciones de la tierra están temblando y están cayendo muertos por todos los lados. Yo creo que es un tiempo en el que Dios está mandando juicio, en el que Dios está tratando de sacudir las conciencias de las naciones, de los líderes políticos y religiosos del mundo, para que se den cuenta de que la consecuencia, las causas de muchos males que vienen a la humanidad se deben a los pecados terribles que el hombre ha estado cometiendo. Lo hemos visto a lo largo y ancho de la historia. Cada vez que el hombre peca, tiene que sufrir tarde o temprano las consecuencias, a corto o a largo plazo. Lo vimos en el jardín del Edén, lo vimos en la torre de Babel, lo vimos, hermanos, en Sodoma y Gomorra, lo vimos en la época de Noé en el diluvio, y siempre Dios ha advertido al pueblo, Dios ha advertido al hombre de que las consecuencias del pecado son terribles. Y yo creo que Dios en este tiempo ha dicho, basta. Deténganse, mediten, reflexionen, mediten seria y profundamente acerca de lo que están haciendo, de cómo están viviendo. Puede ser esta una de las últimas oportunidades que Dios le esté dando a la humanidad para que vuelvan en sí y recapaciten. Pero la tercera parte del libro, gracias al Señor, está llena de bendiciones hermosas en la era mesiánica. Así que estas son las tres divisiones a lo largo del libro de Miqueas. Primeramente, una parte de reprensión contra los pecados, anuncio de castigos que vienen a consecuencia de estos pecados y bendiciones futuras cuando venga el Mesías. Es curioso que en el libro de Miqueas se nos habla de la primera y también de la segunda venida del Mesías. Pero hay una palabra que me ha llamado mucho la atención. Vamos a ir, por ejemplo, al capítulo 1, versículo 2. Dice, oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Esa es la palabra que me llamó la atención. Shimú, oíd, prestar atención. En el capítulo 3 la volvemos a encontrar en el verso 1. Y dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. En el mismo capítulo 3, el versículo 9, dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Capítulo 6, versículos 1 y 2. Oíd ahora lo que dice el Señor. Versículo 2. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. Y finalmente en el capítulo 7, versículo 7 también dice la palabra, mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, al Dios, y el Dios mío me oirá. Así como Dios no es mudo, sino que habla. Y hace unos días hablé acerca de cómo habla Dios hoy en día a su amada iglesia. La gente tiene que entender de que hay señales, hay toques, hay como alarmas donde Dios dice, escuchen, deténganse, párense y mediten y reflexionen sobre lo que están haciendo. Oíd, le dice a los soldados, oíd a los sacerdotes, oíd a los políticos, oíd a las autoridades de la época. Les dice, deténganse y presten atención a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está haciendo. Porque detrás de cada acontecimiento hay un mensaje que tenemos que aprender a leer, a ver y a interpretar correctamente. Mientras subrayaba en mi Biblia las veces que aparece en el libro de Miqueas la expresión oíd, shimú, oíd, pensaba en las 7 veces en las que el Señor en el libro del Apocalipsis le dice a cada una de las 7 iglesias, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Sabemos que este verbo oír es una palabra, es un verbo, digamos, polivalente que se puede también traducir por obedecer. Dios nos llama a la obediencia. Dios nos llama a la sumisión a Él y a su voluntad.
Y eso va a traer bendiciones. Eso va a traer restauración. Eso va a traer vida y vida en abundancia. Lamentablemente, los líderes políticos y religiosos en la época del profeta Miqueas estaban totalmente corruptos. Totalmente corruptos. Dice que los sacerdotes llegaron a ministrar siempre y cuando les pagaran dinero. Siempre y cuando hubiera dinero por en medio, ellos ministraban. Los profetas te profetizaban lo que tú querías oír, si los bendecías, si les dabas bienes materiales. Dice el capítulo 3, versículo 11, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Es tremendo, tremendo ver cómo el hombre no aprende, cómo se vuelven otra vez a repetir las mismas barbaridades, los mismos abusos, los mismos pecados e iniquidades de hace miles de años. Otra vez volvemos a ver gente que incluso hoy en día ministra por ganancias deshonestas, por amor al dinero. Y estos juicios que iban a venir eran juicios justos, porque Dios es el juez justo de toda la tierra. Y como hemos dicho ya muchísimas veces, Él tiene toda la libertad y toda la autoridad para condenar el pecado cuantas veces quiera y como quiera. Porque Dios es un Dios santo y demanda santidad, sobre todo de su pueblo y sobre todo de su amada iglesia. Jerusalén, Samaria y todo el país era un centro de corrupción terrible, terrible. No solamente habían pecado contra Dios, sino también hay pecados que se cometen contra el prójimo, contra los seres humanos. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas capítulo 15? Esas tres cosas que se pierden: una oveja, una moneda y un hijo. Cuando el hijo pródigo dice que vuelve en sí y se da cuenta de lo mal que se ha comportado con su padre, de la mala vida que ha llevado, de lo bajo que ha caído como consecuencia de haber vivido una vida de desorden, dice que al volver en sí, él comienza a reflexionar, él comienza a meditar. Qué interesante que cuando el hombre, no siempre, pero en algunas ocasiones, cuando el hombre toca fondo, cuando el hombre se ve con el agua al cuello, es cuando comienza a pensar y comienza a invocar el nombre de Dios. Y dice que este joven dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, no soy digno otra vez de recibir un trato preferencial como hijo que fui tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el libro de Miqueas se ve perfectamente que a través del profeta Miqueas el Señor habla acerca de los pecados que la nación, que los líderes políticos y religiosos han cometido, pecados contra Dios. Pero también se habla muy claramente en el libro de Miqueas de los pecados que han cometido contra las personas, oprimiéndoles, amargándoles la existencia, con soborno, con cohecho, con mentiras, con abuso de poder, etcétera, etcétera. Miren qué palabras tremendas. Siempre me ha llamado la atención este versículo. Miqueas capítulo 2, versículo 1 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. ¿Quiénes son los que tienen hoy en día mucho poder? Los políticos. Y la Biblia dice: ay de aquellas personas que tienen poder, que pueden firmar leyes, que pueden firmar decretos, que pueden ir en contra de la palabra de Dios, que pueden hacer cosas que perjudican la vida, aunque ellos crean que le benefician la vida a otras personas. Hay de aquellos que tienen el poder y que a la mañana siguiente lo ejecutan y ponen en práctica sus perversas maquinaciones. Hay de esas personas. Y algunos se preguntan: ¿cómo es que prolifera tanta gente mala, tantos falsos profetas, tanta gente corrupta? Salmo 92 nos da la respuesta. Hace unos días alguien me preguntaba:
pastor, ¿cómo es posible que proliferen tantos falsos profetas, falsos ministerios o lo que sea? Salmo 92 nos dice, el necio no sabe, el insensato no entiende esto, que cuando proliferan los impíos y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente y para siempre. Tienen como un tiempo de gloria, tienen como un tiempo en el cual se creen los más poderosos de la tierra, que pueden hacer y decir y decidir lo que les dé la gana, pero llegará el momento cuando Dios diga, basta. Y Dios dijo basta en la época de Noé, y Dios dijo basta en la época de muchos profetas del Antiguo Testamento, y Dios está diciendo hoy en día, basta, deténganse, reflexionen, mediten y conviértanse de sus malos caminos, y entonces el Señor obrará y dará respuestas rápidas a los males que el hombre tardará años en solucionar. Capítulo 3, versículo 8, es un versículo muy bonito, donde dice el profeta, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios. Estoy lleno de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión. Hay tres cosas que me llaman la atención de este versículo, que dice que en ese momento el profeta Miqueas tenía. Y yo creo que la iglesia, como nunca antes, también necesita tener. Él dice Koach, es decir, poder. Dice Mishpat, es decir, justicia. Y dice Geburah, que es valentía. Y cuando leía esta mañana este versículo, donde él dice que estaba lleno del poder del Espíritu de Dios y del juicio del Señor y de la fuerza del Señor, me venía a la mente ese versículo de la carta de Pablo a Timoteo, cuando le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de temor, espíritu de miedo, sino más bien todo lo contrario. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y la iglesia hoy en día tiene el poder y tiene la autoridad y tiene también la posibilidad de decirle al mundo cómo se vive justamente y rectamente conforme a las Escrituras. Algunos oirán, otros se burlarán, algunos aceptarán el mensaje que tenemos que decirle al mundo y otros lo rechazarán, pero abramos la boca ahora más que nunca para que podamos ser una luz y marcar una diferencia en este tiempo. Me llama mucho la atención también un versículo muy interesante donde dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 7, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Dios quiere traer restauración, Dios quiere traer perdón, Dios quiere traer vida a la vida de cada uno de los seres humanos, pero tenemos que pedirle perdón al Señor. Es tiempo de pedir perdón a Dios, es tiempo de humillarnos delante de la presencia del Señor, es tiempo de que Él pastoree nuestra vida, pero que la pastoree de verdad. Y no que digamos, Él es mi pastor, soy un creyente, he aceptado al Señor Jesucristo, pero luego nuestra vida es una vida de desorden, una anarquía total y absoluta. Dios quiere traer restauración a la iglesia. De hecho, dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá un tiempo en el que Él va a querer restaurar todas y cada una de las cosas. Nos habla acerca del Mesías, nos habla acerca de nosotros como su rebaño. Nosotros como su pueblo podemos estar protegidos constante y permanentemente en las manos del Señor. Podemos ver en su palabra que el profeta tenía una confianza absoluta en el Señor. Él sabía que los tiempos en su generación serían tiempos difíciles, serían tiempos duros, pero él también sabía perfectamente que su Dios nunca, jamás lo iba a abandonar. Y hay unas palabras que son muy famosas, muy conocidas de este libro del profeta Miqueas, y son las que encontramos en el capítulo 6, a partir del versículo 8 en adelante. Y esto es muy importante, y esto deberíamos de saberlo todos, porque muchas veces la gente dice, pero ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Qué es lo que Dios pide de mí?
¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Escuchen, hermanos. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren qué fácil. A veces nos complicamos la vida. El hombre ha inventado todo tipo de ritos y de ceremonias y ha diseñado todo tipo de religiones, como religiones a la carta, cada uno que elija la que quiera. Sin embargo, aquí dice el Señor muy claramente, cualquier persona puede entender lo que Dios espera y pide de cada uno de nosotros. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz del Señor clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Más claro agua, hermanos, prestar atención. Abrir nuestros oídos espirituales y prestar atención al mensaje que el Señor está dando. Entender por qué ocurren ciertas y determinadas cosas. ¿Creen ustedes, queridos hermanos, que Noé se asombró cuando comenzaron a caer las primeras gotas en su generación y que después se convirtió en un tremendo y destructivo diluvio? ¿Creen ustedes sinceramente que Noé se habrá preguntado, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué llueve? ¿Por qué la gente se muere ahogada? No, él sabía perfectamente que iba a ocurrir eso. ¿Creen ustedes que Lot se quedó asombrado cuando lo hacen salir los ángeles de Sodoma y Gomorra? Él no dice, pero ¿qué va a pasar? Y la ciudad, y mi casa, y mis hijas, y mi familia, y mis muebles. Lot sabía perfectamente, porque había sido advertido previamente por los ángeles que visitaron su hogar, que la ciudad donde vivía iba a ser totalmente destruida. Los grandes hombres de Dios en la palabra no eran gente ignorante, eran gente conocedora de los tiempos, eran personas que sabían interpretar adecuadamente el tiempo y las ocasiones, que sabían perfectamente lo que tocaba y lo que no tocaba esperar. Y la iglesia hoy en día tiene que pedirle como nunca antes, tenemos que pedirle al Señor discernimiento espiritual, para que podamos saber qué es lo que nos va a tocar ver, qué experiencias son las que nos van a afectar de una manera u otra. Y no estar pensando en proyectos y en planes y en vanidades, esperando cosas que nunca van a suceder en nuestra generación, sino que tenemos que saber en qué tiempo vivimos y cuáles son las cosas que el Señor ha declarado que en nuestro tiempo y en nuestra generación van a suceder. Y la Biblia dice, y lo dice también Miqueas, palabras proféticas para los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. Capítulo 4 dice, acontecerá en los postreros tiempos. En los postreros tiempos hay palabras de Dios en la Biblia para los tiempos de los profetas, para los tiempos cuando Israel estaba en Egipto, para los tiempos cuando el pueblo de Dios se encontraba en el desierto, cuando el pueblo estaba siendo perseguido. Y hay palabra de Dios para la iglesia hoy en día. No estamos como en ese periodo de silencio de 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde no había profeta, no había revelación, no había sueño y prácticamente muy poca gente tenía acceso a las Escrituras y no sabían lo que iba a acontecer. Ya no vivimos en tinieblas, ya no vivimos en la ignorancia, ahora vivimos en la verdad. Y la palabra la tenemos en nuestras manos, en nuestras casas. ¿Cuántas Biblias tienen ustedes en su casa? De todos los tamaños y de todas las versiones. Pues hermanos, comiencen a leerlas, comiencen a escudriñarlas, porque es en la palabra de Dios donde nosotros vamos a encontrar la fuente de la vida, las respuestas a tantas y a tantas preguntas que la gente se hace. Y quiero terminar en esta tarde leyendo en el capítulo 7, a partir del versículo 18, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dígame, ¿dónde hay un Dios como el nuestro? Un Dios de amor, de misericordia, un Dios que perdona. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Cumplirás la verdad a Jacob
y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Es verdad que venían juicios tremendos a los tiempos del profeta Miqueas. Es verdad que en los últimos tiempos veremos cosas tremendas que ninguna otra generación del pasado ha visto. Pero también es verdad que la misericordia, que la verdad, que el consuelo y la fortaleza de nuestro Dios será muy abundante. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y vivimos en medio de corrupción moral y espiritual. Vivimos rodeados de mentiras. Vivimos rodeados de manipulaciones. Hoy en día los medios de comunicación tienen tanto poder y tanta influencia sobre la gente que son capaces de tergiversar una verdad y presentártela como una mentira o viceversa. Y la gente a veces es tan ingenua y tiene tanta fe en las mentiras que se las creen como si fueran verdades. Pero nosotros no tenemos que tener ninguna confianza en las promesas de los hombres. Nosotros tenemos que tener 100% nuestra confianza y nuestra mirada puesta en las promesas de nuestro Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús. A Miqueas le tocó ministrar en una generación difícil y rebelde y dura. Creyeron la gran mentira de que a ellos nunca les iba a afectar el mal. Presumían de tener en Jerusalén el gran templo de Dios, donde supuestamente Dios vivía. Y por lo tanto nadie se iba a atrever ni a poder meterse con ellos. Se equivocaron. Jerusalén, como bien saben ustedes, fue destruida. El templo fue quemado. Los tesoros fueron llevados a Babilonia. Y miles de personas murieron porque creyeron en una mentira, creyendo que era verdad. Y hoy en día estamos rodeados de millones y de millones de personas que creen en auténticas mentiras y se agarran a ellas, e incluso algunos dan hasta la vida por esas mentiras, creyendo que son grandes verdades, pero se equivocan. No siempre la mayoría tiene la razón, ni mucho menos. Pero Dios tiene un remanente. Y quiera Dios que tú y yo formemos parte hoy de ese remanente que se mantiene apegado a la palabra. Ese remanente que no se deja arrastrar por las concupiscencias, que no se deja manipular ni engañar por las falsas doctrinas o enseñanzas que sí o sí vendrán en el futuro. Pero todo esto tiene que fortalecer nuestra fe. No es tiempo de quejarnos, no es tiempo de estar preocupados, no es tiempo de estar angustiados, porque dice la Biblia, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya sé que muchos están asustados y preocupados por el tema económico. Y es normal que muchos estén preocupados porque dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Cuánto tiempo va a seguir cerrado mi trabajo? ¿Y cómo voy a poder pagar esto? ¿Y cómo voy a poder pagar lo otro? Hermanos, nosotros no tenemos la respuesta a todas las preguntas que pasan por nuestra mente. Pero sí tenemos una cosa bien clara, que sabemos en quién hemos creído. Y Dios nos está enseñando a depender de Él. Y a depender de Él, y a tener una fe viva y eficaz, y a tener realmente una confianza viva en el Señor. No se aprende leyendo libros. Algunos se han llenado de libros durante toda su vida, pero ahora es el momento de poner en práctica todo el conocimiento que dices tener. Ahora es el momento de ver la gloria del Señor, y tenemos que orar para que la gloria del Señor se manifieste en este tiempo. Y muchos veremos milagros y respuestas tremendas a las oraciones. Muchos incluso dicen, ahora ya no puedo ir ni al médico, porque están llenas las consultas, los médicos están ocupados, y antes lo que me permitía ir al médico y pasar una mañana en el ambulatorio, ya no puedo ir. Claro, las cosas han cambiado. Ahora es un trato directo de Dios con nosotros. Ahora es una dependencia diaria de Dios, hasta para la comida, para absolutamente hasta el más mínimo detalle. Pero dale gracias al Señor por este tiempo, dale gracias al Señor por esta prueba, porque el Señor lo ha permitido con un propósito y saldremos victoriosos de esta prueba. Porque la prueba no es para destruir, la prueba es para fortalecer, y necesitamos fortalecernos en la fe. Había mucho humo, había mucha teoría, había mucho proyecto, había mucho veneno en las iglesias. Pero Dios quiere limpiar su amada iglesia para que verdaderamente podamos estar firmes y, habiendo acabado todo, seguir firmes
y poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, me está reservada la corona, la cual me dará el Señor. Así que, hermanos, ánimo, ánimo. Han decretado 2 semanas más de confinamiento. ¡Gloria a Dios! Claro que a todos nos gustaría decir, hermanos, mañana hay culto, vénganse todos, mañana todos a trabajar, a la playa, al campo. Pero todavía no ha llegado ese momento. Por lo tanto, aprovechemos el tiempo, oremos en nuestros hogares, leamos la palabra, meditemos sobre lo que ha sido nuestra vida, nuestro caminar con el Señor, y dejemos que el Señor se encargue de los detalles. Vamos a orar en esta tarde y pedirle a nuestro Dios que con su vara y con su cayado nos pastoree, y que podamos ser fortalecidos en la prueba, y que nuestra fe no decaiga, sino que ahora, más que nunca, brillemos con la luz del Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde por tu preciosa palabra. Yo te pido, mi Señor, que en este momento de la historia en el que nos encontramos en medio de una situación impensable hace poco tiempo atrás, tú nos ayudes, que avives tu obra, Señor, en medio de estos tiempos, y que tú, Señor, nos mantengas unidos, mirándote solamente a ti, confiando solamente en ti y en tus promesas, porque sabemos, Señor, que podrán venir dificultades como de hecho están viniendo, pero nuestra fe ha vencido al mundo y contigo tenemos la victoria segura. Gracias, Señor, por esta fe y esta confianza que has puesto en nuestros corazones. En el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bendito sea Dios. Amados hermanos, yo les animo a que en estos días se aprendan de memoria este versículo de Miqueas capítulo 4, versículo 5. Y termino esta exposición de hoy con este texto. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. Que el Señor les bendiga. Les recuerdo a los hermanos del Centro Vida Nueva que todos los días a partir de las 11 en ese grupo que hemos hecho nos encontraremos todos los días de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Toda esta semana estaremos, por supuesto, a las 9 en punto compartiendo el devocional para empezar el día con el Señor. Devocional que, dicho sea de paso, están siguiendo muchísimas personas y ya lo esperan y está siendo, yo creo que de mucho aliento y de ánimo en este tiempo. Luego todos los días también de lunes a viernes a las 6 a través de nuestro canal de Facebook estaremos también compartiendo una enseñanza, hablando de cosas importantes y necesarias que creo que es bueno e edificante que oigamos y que aprendamos. Y sobre todo lo que le pido a los hermanos del Centro Vida Nueva que me están viendo y escuchando en esta tarde. Cuando se dan enseñanzas, cuando se está predicando la palabra, cuando estoy compartiendo algo, hermano, no es tiempo para que estén todo el rato mandando y mandando y mandando mensajes, frases y palabras. Hermano, dejen eso para otras personas. Ustedes céntrense en la enseñanza, ustedes céntrense en la palabra y luego ya vendrán todas las palabras de reconocimiento, las gracias y todo eso. Pero aprovechemos la enseñanza, sobre todo cuando se da en ese momento en directo. Pido que sigamos orando por nuestra hermana Pilar en Barcelona. Gracias al Señor se encuentra mejor, pero tenemos que seguir orando por ella. Estoy en contacto con un pastor amigo nuestro que conocimos cuando vivimos en Argentina. El pastor Héctor Dimitrio y su esposa María están contagiados con el coronavirus en Uruguay. Él está ingresado en el hospital, su esposa no está con él no puede recibir ninguna visita. Yo he hablado varias veces por videoconferencia con él, hemos hablado. Pido por favor que estéis orando por este pastor, porque necesita en este momento mucho apoyo y mucho ánimo.
por nuestro pastor Norris también en Estados Unidos, que nos ha mandado mensajes y saludos a la iglesia. Seguimos orando por él, por su congregación y por todas sus circunstancias. Por todos aquellos hermanos y hermanas que han sido afectados de una u otra manera por esta enfermedad o por cualquier otro asunto. Seguimos orando por nuestra hermana Rosy del Puerto de la Cruz. Que Dios la sostenga, que Dios la cuide, que Dios la guarde en estos tiempos también. Oramos por la iglesia del Puerto de la Cruz, por nuestros hermanos de Llagostera, por nuestros hermanos de Israel, por la obra en Santa Cruz, que Dios la cuide, que Dios la bendiga. Y una vez más, gracias a todos los que han sentido en su corazón apoyar al ministerio. Gracias de todo corazón, que Dios les bendiga grandemente. Y hermanos, vamos a terminar en esta noche este tiempo que hemos tenido con la misma alabanza con la que comenzábamos el culto. Y gracias a todos los que han estado ahí en sus hogares, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que tengan una semana victoriosa y bendecida. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, oren también por nosotros, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dé palabra, para que nos renueve fuerzas, para que cada día podamos estar dándoles también ánimo y fuerzas a todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Que tengan una semana muy bendecida en el Señor. Y, amados hermanos, terminamos este culto de hoy cantando: hoy, Señor, yo te agradezco lo que has hecho por mí. Que el Señor les bendiga.